familia. ¿Ok? Ya que ahí, ya que ahí van a aprender y van a desarrollar, ¿ya? Van a desarrollar sus aptitudes y capacidades. Y asimismo, van a desarrollar habilidades cognitivas, afectivas y sobre todo sociales, que le van a permitir a toda la familia poder relacionarse de manera apropiada en su entorno. ¿Ok? Tengamos en cuenta esto. La familia es muy, pero muy importante en la formación de los niños, de los adolescentes y de todos en general. Eso tiene que quedar bien en claro. Asimismo, recalcamos la idea de que la familia es una institución que no puede ser reemplazada por ninguna otra. Es decir, el colegio, los profesores no van a reemplazar a la familia, ni tampoco los amigos del barrio, jamás. Es por ello que la familia es un entorno necesario para el desarrollo de las personas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta sobre el entorno familiar. A ver. Sí. Ya. Ahora, tenemos ahí en la pantalla una imagen que se titula El árbol de problemas. Y para esto yo les voy a contar un pequeño cuento y quiero que estén atentos a este cuento porque después voy a preguntar, ¿ya? Voy a preguntar. Así es que, por favor, quiero que escuchen este pequeño relato. Resulta que había un señor, ¿ya? Un señor que tenía una granja fuera de la ciudad. Y el señor decidió reparar, ¿no? Su granja que estaba un poco abandonada y para ello contrató a un carpintero. Y con el carpintero, pues, ¿no? Como ayudante empezaron a reparar esta granja. Pero resulta que este primer día de trabajo para el carpintero fue un día fatal. Fue un día, pues, muy malo para el carpintero. ¿Por qué? Porque su sierra eléctrica con la que podía trabajar se malogró, por lo que perdió varias horas de trabajo. Incluso, mientras que chancaba con el martillo, se lastimó un dedo, generándose una herida, pues, ¿no? Y como si eso fuese poco, el auto, ¿no? El auto viejito con el cual había llegado, se malogró y no encendía. Es por eso que el dueño, ¿no? De la granja, al ver que todo esto le había pasado y sobre todo lo de su auto, se ofreció a llevarlo a su casa, ¿no? Porque no había otra forma de cómo llegar. Así es que bueno, el carpintero, pues, no, por este día, estos problemas que había ocurrido, se sentía, pues, molesto, ¿no? Estaba ahí con una expresión nada amigable. Y así es que el carpintero junto al señor se fueron, pues, no, justamente en el carro del señor hasta la vivienda del carpintero. Y en el trayecto, el carpintero no dijo ni una sola palabra, estuvo en silencio con una expresión así como que, ¿no? Molesto por ese día. Cuando llegaron a la casa del carpintero, el carpintero, en forma de agradecimiento al señor, le invitó, pues, no justamente a cenar en su hogar. Y el señor, pues, no, muy respetuoso por la invitación, aceptó. Así es que el carpintero que no, bueno, con el señor justamente avanzaron, y cuando se dirigían a la casa del carpintero, el carpintero se detuvo un rato frente a su hogar, en donde había un pequeño árbol. El carpintero se acercó al árbol, al pequeño árbol, y con sus manos cerró los ojos y acarició el árbol. Luego de eso, se dirigió a su hogar, tocó la puerta, salió su esposa y sus dos hijos. El señor notó algo muy interesante. El señor notó que la expresión del carpintero, que no, hace un momento estaba muy furioso por lo que le había pasado, había cambiado. Ahora esbozaba una sonrisa, pues, ¿no? De oreja a oreja, como se dice. Abrazó a sus dos hijos
¿no? Dio un beso a su esposa y pasaron, pues, ¿no? A cenar. Terminó la cena y todo eso, y el carpintero, ¿no? Acompañó al señor hasta su carro. Y mientras que caminaban hasta, ¿no? Hasta el carro, el señor, pues, no tenía esta inquietud por saber qué es lo que había pasado, ¿no? Hace un momento. Y justamente le pregunta, ¿no? Oye, tengo una curiosidad. Hace un momento te vi haciendo algo con el árbol, ¿me puedes explicar? Ah, y justamente el carpintero le dice, no, claro, te refieres a mi árbol de problemas. Dámelo, dámelo. Sí, digo, ¿no? Sí, bueno, ese es mi árbol de problemas, le dice. Y ahí es cuando le explica, ¿no? Le dice lo siguiente. En la vida, en la vida, no podemos evitar los problemas. Los problemas siempre van a estar ahí. No podemos evitar tener un mal día. Es por eso que ese arbolito es mi árbol de problemas. Y yo cada vez que vengo, deposito todos mis problemas ahí. ¿Y por qué hago eso? Porque a pesar de que soy consciente que siempre tenemos problemas, o puede haber, siempre puede haber problemas, algo que tengo bien en claro es que esos problemas no le pertenecen a mi hogar, ni tampoco a mi esposa, ni tampoco a mis hijos. Es por eso que lo dejo ahí. Lo dejo ahí y al día siguiente los recojo nuevamente para ver la forma de cómo solucionar esto. Y pasa algo curioso. Cada vez que recojo los problemas, ¿ya? Cada vez que recojo los problemas, me doy cuenta que el problema no era tan grande como lo había dejado una noche anterior. Y el señor, pues no, al escuchar esto, se fue y se fue feliz del lugar. Ahora la pregunta que quiero, ¿no? Hacerles a ustedes, y lo pueden responder por el chat, ¿ya? Por el chat o a través del audio, es que, ¿qué reflexión o qué mensaje nos trae este pequeño cuento? Me gustaría escucharles, por favor. A ver, algún voluntario o voluntaria que me quiera decir, tal vez, ¿no? El mensaje de esta historia. ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, los escucho o los leo por el chat o por el audio. Profesor, buenas noches. Disculpe. ¿Qué tal? Dígame, le escucho muy bien. Escucha, Sí, soy papá del Carmen. Bueno, por el cuento es bonito, pero mira, mi opinión es del arbolito, que el señor que va con su problema, ¿no? Deposita el problema en el arbolito. Es bueno, pero dejar el problema y para su familia feliz, ¿no? Y eso es bonito. Ese cuento está lindo, ¿no? Y deberíamos hacer también nosotros, a veces padres de familia, también a veces renegamos, nos desquitamos con los hijos o con la familia. Yo creo que ese tipo tenemos que cambiar muchísimamente por nuestras familias, ¿no? Esa es mi opinión. muy bien, señor. Lo felicito por una opinión, pues, no, muy acertada. Excelente. Muy bien. A ver, escuchamos a otros padres de familia. Voy a revisar el chat. Parece que han mandado un mensaje al chat. A ver, ¿dónde estamos? En el chat. A ver, dice acá. Acá, Diana Figueroa dice lo siguiente, dice, ¿no? Que uno debe llegar a casa sin problemas, ¿no? Eso es lo que menciona Diana Figueroa. Delia Maraví dice, los problemas del trabajo nunca pertenecen a la familia, ¿no? No se deben. ¿Qué más dice David Osorio? Nos hace reflexionar de manera que nosotros debemos saber afrontar los problemas de una manera adecuada y sabia, ¿no? Excelente. Muy buenas participaciones, muy buenas intervenciones por parte de los padres de familia, por el chat. ¿Alguien más se anima por el audio? A ver, los escucho. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, soy la mamá de Nicole Echi.
La reflexión que yo saqué sobre la historia que nos contó del árbol fue que siempre, o sea, hay que hacer eso, ¿no? De depositar nuestros problemas afuera y separarlos de la familia. Aunque eso es algo que a veces nos va a costar un poco, porque yo soy consciente, por ejemplo, que aunque a veces nos esforzamos para hacerlo, nos cuesta un poquito dejar todo ese malestar afuera. Y a veces somos inconscientes y sin darnos cuenta lastimamos o hacemos daño a nuestros hijos, porque ese poquito que no sacamos afuera, a veces lo botamos sobre ellos. Entonces es muy importante seguir la lección de intentar hacerlo, o sea, porque no se va a poder hacer de un día para otro. Entonces, eso es algo que tenemos que hacerlo constantemente, tener constante práctica sobre eso para que poco a poco vayamos dominando nuestras emociones y ya no se repita eso de dañar a nuestros hijos por las emociones negativas que tenemos. Muy acertada su idea, muy bien, muy buena intervención también. Y efectivamente, como justamente los padres han manifestado ahí, a veces no cuando llegamos con estos problemas al hogar, ¿no? A veces nos desquitamos con los hijos, ¿no? Que no tienen nada que ver tal vez, o con la esposa. Y esto, pues, ¿no? De alguna manera va a generar un ambiente familiar nada saludable. Es por esto, ¿no? Que es importante de alguna manera entender que si bien los problemas van a estar presentes, las personas que nos rodean, en este caso nuestra familia también, no son los culpables, ¿no? Y buscar una solución más acertada sobre ello. Y como dice ahí, ¿no? Incluso menciona una parte en el cuento, ¿no? Resulta que cuando no dejo mis problemas ahí, al día siguiente cuando los recojo, el problema no era tan grande como lo había imaginado. Y efectivamente, cuando uno piensa muy bien sobre el problema y se da un tiempo para evaluarlo, ¿no? Se da cuenta que el problema no era tan complicado, ¿no? Y a veces un poco de calma ayuda bastante. Continuemos. A ver, hasta que se demora esto. A ver. Profesor, Muy ¿aló? bien. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, lo escucho, señor. ¿Qué tal? Dígame. Ya, muy bien. Yo creo que es muy hermoso lo que usted ha expuesto, en este caso el árbol de los problemas. Como es bien claro lo que usted dijo, los problemas que puede ocasionarnos fuera del hogar, hay que depositarlo en algún lugar. Muy buena experiencia. De esta manera llegar a casa saludablemente, con toda la alegría, para de esta manera los hijos, la esposa, tener mínimamente pues una cena saludable. De esta manera tener pues la alegría correspondiente, ¿no? Porque si el problema vamos a llevar de lo que hemos tenido fuera de la casa, en el trabajo, en la calle, en cualquier otro lugar, el problema vamos a llevarlo más que nada para los hijos y es improcedente. Opino de que el árbol de los problemas es muy saludable para cualquier persona. Agradezco su cuento, en este caso que usted nos está mencionando. Muy bien, profesor, soy el papá de Anderson Anaya. Muy bien, señor, muy bien. Igualmente, ¿no? Las ideas que usted ha manifestado son muy interesantes. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que el cuento se haya podido asimilar de esa forma. Muy bien. Continuamos, ¿ya? Recordemos que, ¿no? Según la psicología, hay estilos parentales, ¿ya? ¿Y qué cosas serán los estilos parentales? En pocas palabras, los estilos parentales, ¿ya? Los estilos parentales son las formas de cómo ¿no? Los padres van a educar a sus hijos, ¿ya? En pocas palabras, es la forma como los padres van a educar a sus hijos y cómo van a ejercer su autoridad sobre ellos, ¿ya? Hay 4 estilos parentales, ¿ya? Y me gustaría que observen los 4 y se identifiquen ¿no? en cada una de ellas. Capaz uno me dice, no, profesor, yo estoy en tal estilo, ¿no? O el otro me diga, no, yo estoy en tal estilo. O tal vez uno me puede decir, profesor, yo he realizado los tres estilos de lo que usted ha mencionado, por ejemplo.
¿ya? Según los estilos parentales, hay 4 estilos. El primer estilo es el estilo democrático. El otro es el estilo autoritario. Tenemos también el estilo negligente. Y por último, el estilo permisivo, ¿ya? Lo cual vamos a escuchar a continuación de qué cosa es y cuáles son sus consecuencias en nuestros hijos. Esto tenemos que escucharlo detenidamente. El primer estilo, ¿ya? Tenemos aquí al estilo permisivo, el estilo permisivo. ¿Y en qué consiste este estilo? Bueno, los padres con estilo permisivo, por así decirlo, son aquellos padres que permiten que sus hijos, ¿ya?, hagan lo que quieran, por así decirlo. Es decir, asuman sus propias vidas de manera, ¿no?, muy personal. Y la influencia que tengan los padres acá es mínima. Característica de los padres permisivos, ¿ya? Recordemos acá, es el padre que prácticamente deja que su hijo haga lo que quiere. Características. El padre permisivo es muy cariñoso. Sí, mijito, no, sí, es muy afectivo. ¿Qué más? Casi nunca castigan a los hijos. Y cuando digo castigo, no quiero decir que agarre la correa o la chancleta, ¿no? No. O los castigos pueden ser, por ejemplo, ¿no? Desde ahora no vas a utilizar el celular. O vaya a tu cuarto, no vas a salir por una semana, ¿no?, de la casa, por ejemplo. Pueden ser ese tipo de castigos, ¿no? Y bueno, sin embargo, el padre permisivo, no, prácticamente casi nunca lo castiga, ¿no? Y si lo hacen después, ya no lo ejecuta, por así decirlo. Los padres permisivos, por ejemplo, tienen hijos con mucha libertad y con poca conducción. Es decir, los padres prácticamente no le dicen cómo debe comportarse porque los hijos hacen lo que quieren prácticamente. Asimismo, los padres tienen dificultades para establecer normas. Eso quiere decir, pues, ¿no?, de que a los padres les cuesta bastante poner reglas, ¿no?, decirle cómo se debe comportar, porque tiene en el fondo cierto miedo a cómo reaccione su hijo adolescente o tal vez niño, ¿no? Escaso control de la conducta de sus hijos. Es decir, no saben cómo, pues, controlar a sus hijos ante una conducta inapropiada. Como por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en el dibujito, ¿no?, donde el niñito hace un berrinche, ¿no?, y el padre se queda ahí sin saber qué cosa hacer. O también puede ser, ¿no?, que el adolescente diga, no, mami, hoy no voy a ir a estudiar. No quiero ir a estudiar. Y se quede, pues, ¿no?, en su cama sin querer salir, ¿no? Puede ser, por ejemplo. Los padres que se rinden ante sus caprichos, ¿no? Imagínense el adolescente que no quiere estudiar y el padre, como no sabe cómo reaccionar ante esto, está bien, hijo, está bien, ya, está bien, quédate. Y eso ocurre mucho en el colegio. He escuchado varios casos de hijos que convencen a sus padres para no ir a estudiar, ¿no?, por ejemplo. O también dice, ¿no?, ante conductas inapropiadas, sus padres lo justifican y defienden ante otros símbolos de autoridad. Eso también pasa mucho con los padres permisivos, ¿ya? Justifican sus conductas. Consecuencias. ¿Qué consecuencias va a generar van a generar los padres permisivos en sus hijos? Primero, va a haber un escaso control sobre la propia conducta del hijo, del adolescente, ¿ya? No va a controlar su conducta. No, va a tener un débil nivel en este aspecto. Ya puede ser impulsivo, ¿no? Puede prácticamente explotar y no se pueda controlar. No reconoce ni respeta las figuras de autoridad. No va a hacer caso a los padres, tampoco a algunos profesores, ¿no? Y esto a veces se evidencian, pues, bastante en las redes sociales, ¿no?, donde el jovencito o el niño no respeta a nadie. Pueden generar también problemas de adaptación social, es decir, el adolescente o el niño va a tener problemas en el colegio o en cualquier lugar. Van a estar llamando la atención porque no sabe comportarse, porque no sabe seguir normas o indicaciones. Van a obtener también bajos logros escolares, pues como nadie le dice nada,
ya pues, hace lo que puede nada más. Y como también no lo controlan como corresponde, no les hablan, no les ponen reglas claras, hay un cierto riesgo según los estudios, que consuma, ¿no? Algún tipo de droga, ¿no? O ya sea alcohol. ¿Ya? Los padres permisivos. Vamos por el segundo. Tenemos también a los padres autoritarios, ¿ya? Esto es muy distinto. Si el permisivo, por ejemplo, deja hacer lo que quiere, el padre autoritario es muy distinto. Más bien, este padre es inflexible, establece normas y una disciplina rígida. Esto es muy común en las familias, esto he observado bastante, ¿ya? ¿Cuáles son las características del padre autoritario? Escúchenlo bien. El padre autoritario trata siempre de tener el control de su familia, ¿ya? Decide qué es lo que se hace y qué no se hace en el hogar. Hay poca comunicación y afecto por parte de estos tipos, por parte de estos padres que son autoritarios, poca comunicación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo haces, pero lo haces, le dicen, ¿no? Entonces yo quiero que me hagas, que realices esto. Lo haces y lo haces. O como se dice, ¿no? A veces en el día solamente están ahí, cada quien por su lado, no hay un diálogo en el cual puedan compartir alguna experiencia. Y el afecto, pues, prácticamente es nulo acá, ¿no? No le dice, bueno, hijo, te valoro, te quiero, ¿no? Eso no se escucha mucho por este tipo de padres. Establecen normas estrictas de conducta, ¿no? Por ejemplo, le puede decir, ¿no? A ver, Pedrito, tú te vas a quedar acá hasta que me termines tu tarea. No importa si te quedas hasta las 2 de la madrugada terminando, pues lo haces y lo haces. Por ejemplo, ¿no? Castigan de manera enérgica, ¿no? Y cuando castigan, no le explican el motivo por el castigo. Simplemente ya, te vas a tu cuarto y te vas. Y no le explica el motivo, la razón. Se enfocan en el comportamiento negativo de los hijos, es decir, van a estar pendientes que el hijo o que la esposa realice algo malo para llamarle la atención. No se centra en lo positivo, ¿eh? Se centra y se enfoca en las cosas negativas que hagan sus hijos. ¿Qué genera el tipo de padre autoritario en los hijos? Va a generar, pues, ¿no? Que el hijo, ya sea niño o adolescente, tenga miedo a sus padres. Y ustedes saben muy bien que el miedo no es respeto. El miedo solamente es miedo, nada más. Y efectivamente eso logran los padres autoritarios, que sus hijos le tengan miedo. Y no solamente van a tener miedo a los padres, sino también a otras figuras de autoridad, por ejemplo, los profesores. Y cuando ocurre esto, el estudiante tiene miedo de expresarle al profesor sus inquietudes o sus dudas. Y eso también se observa mucho en las aulas. Hay un grave problema de adaptación. El estudiante no se puede adaptar adecuadamente en el colegio o en cualquier lugar. Tienen baja autoestima y son introvertidos, ¿ya? Por ejemplo, son muy calladitos, en el salón también están, no son mucho de comunicarse, y eso también se ve bastante. Y por último, hay falta de iniciativa y espontaneidad. Es decir, el estudiante, el adolescente o niño, tiene cierto miedo a iniciar las cosas, porque está acostumbrado a que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Esto ocurre bastante, ¿ya? Yo, por ejemplo, he observado mucho en las aulas donde hay estudiantes que ante la pregunta de un profesor, ¿no? Donde dice, no, a ver, chicos, quiero que participen libremente. Y el estudiante, a pesar de que tiene la respuesta, no manifiesta su idea porque tiene miedo a errar y que reciba una sanción por esto, ¿ya? Esto es muy común. Además, algo también importante que puede generar un padre autoritario es que el adolescente asuma esta forma de controlar como la correcta, ¿ya? Y
lo va a replicar también él con otras personas. E incluso esta forma de educar lo puede llevar también cuando sea, ¿no?, adulto con sus hijos. Tenemos el estilo negligente. Este es distinto. El estilo negligente es aquel padre ausente en la crianza de sus hijos. Es decir, está presente, pero no se manifiesta. ¿Ya? No se manifiesta. Características del padre negligente. Este padre es indiferente. ¿Ya? No le interesan sus hijos prácticamente y se preocupa de su propia vida. El vínculo con sus hijos es frío y distante. Muy poco es la interacción con ellos. Incluso si el hijo se porta mal o tiene un mal comportamiento, culpan a otros de ese comportamiento, ¿no? Dicen, no, por tu culpa, mujer, mi hijo está no tiene buenas notas, no está cumpliendo con sus tareas por tu culpa, ¿no? O sea, culpan a otros, ¿no? No es que yo trabajo todo el día, por ejemplo. Ignoran las necesidades afectivas de sus hijos. Es decir, lo pueden estar observando triste, pensativo, y no le preguntan, ¿no?, por qué está así. Y por último, ¿no?, generan un ambiente desorganizado, es decir, si hay un padre ausente que prácticamente no le dice lo que tiene que hacer, no se interesa por ello, va a generar un ambiente pues no apropiado. Consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias va a generar en el adolescente o en el niño? ¿Ya? Va a generar pues los niños y adolescentes con baja autoestima, porque los padres, ¿no?, ausentes prácticamente pues no le van a expresar su amor, su cariño, palabras de aliento, y esta falta, ¿no?, de estas palabras, como se dice, importantes, va a hacer que de alguna manera el estudiante, el niño, no se sienta valorado, ¿no?, y él tampoco se valore. Van a ser también niños con dificultades para poder relacionarse, ¿no?, con otras personas, ya sea en el colegio, ¿no?, o en cualquier otro lugar. Van a también tener dificultades para alcanzar sus metas, puesto que nadie los alienta, ¿no? No hay alguien que les diga, hijo, tú puedes, vamos, sí, confío en ti. Y no, sus metas son muy, muy vagas. Y por último, tienen dificultades para cumplir las normas, ya que en la casa también nadie le dice nada, ¿no? Y esto es un problema. También en las aulas he observado esto, ¿no? Por ejemplo, estudiantes que van al colegio sin desayunar, sin almorzar, descuidados, ¿no?, en su uniforme, en su aseo. Y a veces le pregunto, ¿no?, ¿qué es lo que pasó? No, es que bueno, pasó esto. Y de alguna manera, esa situación hace que el estudiante pues no pueda desenvolverse apropiadamente, ¿no? Por ello hay que tener en cuenta eso. Y por último tenemos el padre democrático. Los padres democráticos son aquellos padres que dirigen las actividades de sus hijos de manera racional y prestan bastante atención a las necesidades que pueda tener el hijo. Características. Veamos acá. Los padres democráticos. Ojo acá. Este estilo hay que considerarlo como el estilo apropiado, ¿ya? Características del padre democrático. Favorecen el diálogo y la expresión de sus sentimientos. Es decir, el padre es como una persona comunicativa con sus hijos y expresa también su cariño hacia ellos, ¿no? Le dice cuánto los quiere, cuánto los estima y que siempre estarán ahí, por ejemplo. Promueven la responsabilidad y la autonomía. Efectivamente, permiten que sus hijos también asuman responsabilidades, asuman retos personales, ¿ya? Para que de esa manera vayan formando su propia autonomía, ¿ya? Y sean libres de sus vidas y por consecuente sus sueños, ¿no? También son padres amorosos y respetuosos, ¿no? Respetan la privacidad de sus hijos. Y esto es algo, pues, ¿no?, que también es muy importante para ellos. Corrigen cuando es necesario, ¿no? Es decir, el padre democrático no es que siempre esté ahí todo feliz, ¿no? A veces también hay momentos en donde se tiene que poner serio y hablar sobre algún comportamiento inapropiado, ¿no? Y conversar al respecto y ver la forma de cómo
cómo corregir esta situación. Y por último, refuerzan el comportamiento, refuerzan el comportamiento positivo de sus hijos, ¿ya? Es decir, si el hijo realiza algo bueno, algo apropiado, ¿no? Felicitarlo, decirle, muy bien hijo, ¿no? Un abrazo, o sea, el reforzar una conducta apropiada, ¿ya? ¿Qué va a generar los padres o las familias no democráticas, por así decirlo? Van a desarrollar, ¿ya? Adolescentes o niños socialmente competentes, ¿ya? Es decir, niños y adolescentes que se puedan ¿no? desenvolver de manera eficiente en cualquier entorno, ¿no? Ya sea en el colegio, en su grupo de amigos o en cualquier lugar. También este tipo de padres va a generar, pues, ¿no? Que el niño tenga un autocontrol de su conducta, ¿ya? Se sepa controlar en situaciones en donde debe de saber, no debe de controlarse, por así decirlo. Asimismo, tiene bajos niveles de agresividad y hostilidad, ¿ya? Sí, porque de alguna manera va a regular estas emociones, ¿no? Estas situaciones en las cuales a veces a uno se le escapa, por así decirlo, ¿no? Las energías. Y y también, pues, ¿no? Dice ahí, ¿no? Va a haber un mejor rendimiento académico, y eso también se observa, ¿ya? Se observa mucho. Ese tipo de estudiantes, ¿no? Se mueven de manera espectacular en el colegio. Poseen una buena autoestima, es decir, ¿no? Se valoran, se reconocen sus propias fortalezas, sus propias capacidades, sus propias habilidades, ¿no? Y eso es muy, muy bueno. Son independientes y seguros, ¿no? Son seguros con lo que van a hacer y las metas que quieren alcanzar. ¿Ya? A ver, hemos visto 4 estilos parentales, ¿no? ¿Ya? El permisivo, el autoritario, el negligente y el democrático, ¿cierto? 4 estilos parentales. El permisivo es el que le deja hacer prácticamente lo que quiera a su hijo. No le pone normas, no le pone reglas. El autoritario, por el contrario, es muy estricto, ¿no? Tiene reglas muy, muy marcadas, ¿no? El padre, por ejemplo, negligente es prácticamente aquel padre ausente, ¿no? Que no quiere saber nada de la educación de sus hijos y está ahí nada más para poder darle dinero tal vez, ¿no? No se involucra, ¿no? Con sus hijos. Y por último, el padre democrático, ¿no? El cual sí establece una comunicación apropiada con su hijo y la expresión de sus propias emociones y sentimientos. Ahora, acá tenemos 2 preguntas, ¿ya? Igualmente me gustaría que le respondan tal vez por audio o por el chat, lo voy a estar leyendo. Y la pregunta es, ¿con qué estilo parental me identifico? ¿Y qué haré al respecto? A ver. Buenas noches con todos. Buenas noches. Yo me identifico con el 4, Padre Democrático. Muy bien. ¿Qué piensa hacer al respecto sobre este estilo parental que usted practica? Excelente, no, mis hijos me comprenden, yo trato de motivarla todos los días y con los 4 hijos que tengo practico el número 4 que usted acaba de mencionar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buena participación, señor. Excelente. Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera comentarme qué estilo de parental practica o ha practicado? ¿Ya? Buenas noches, profesor. Buenas noches, señora, ¿qué tal? Yo me identifico con el padre autoritario un poco, pero según que va ahora escuchando estos temas que hablamos ahorita, estoy tratando de ser tal vez una madre democrática, mejorar cada día, ¿no? Si es para aprender, hay que aprender. Entonces, eso es lo que pienso y puedo opinar. Es mamá de Alcántara. Muy bien, sí, pues, ¿no? ¿Quién ha dicho que ser padre es fácil, no?
No, no. Incluso no hay un colegio, no hay una universidad que te enseñe a ser padre. La misma vida a veces mismo te enseña, ¿no? Pero también Ujú. es la responsabilidad de estar aprendiendo constantemente las mejores formas para poder, ¿no? Educar a los hijos. A ver, voy a leer, en el chat Buenas también están noches. respondiendo. A A ver, ver, ¿alguien buenas más por el noches. audio? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas Hola, noches, mi profesor. nombre es Laura Ramos. Buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, le Buenas escucho, noches, ¿me escuchan? sí, le escucho muy bien. Ya, mi nombre es Laura Ramos, soy mamá de Lucero Arrobo. Bueno, yo creo que soy un poco de autoritaria y democrática. O sea, cuando hay que poner reglas, hay que poner reglas, ¿no? Porque si no, los hijos también hacen lo que ellos quieren. Pero cuando se trata de algunas cosas como premiarlos por su esfuerzo y todo, también soy democrática, ¿no? O sea, es parte de la vida o del día a día, aprender a convivir con ellos y a ponerles reglas, tanto en casa como en las labores del hogar o en los estudios, ¿no? Ahorita con la educación virtual también ponerle horarios y establecerle horas, pues horas, reglas, ¿no? Que tienen que, bueno, tienen horas, clases en la mañana, ya, bueno, en la tarde apoyas en casa. En la mañana no puedes porque de repente estás en clase, pero en la tarde sí, pues tienes que hacer, no es que todo el día se dediquen a estudiar también, pues, ¿no? Tienen que tener responsabilidades. Bueno, esa es mi manera de pensar. Muy bien, y también, ¿no? Muy buena intervención, señora. ¿Alguien más por el audio? Hola, Sí, profesor, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? me ganaron. Le escucho. Aló, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Dígame. A ver. Ya, profesor, le habla su papá de Jeremy Ramírez Cornejo y de Yair Ramírez Cornejo. De acuerdo a su pregunta, yo me considero como un padre democrático porque no está solo poner o imponer reglas, también hay que enseñar de las reglas, ¿no? No es fácil decir, hoy haz tu tarea, o hijo, haz tus dibujos, ¿no? Y no le enseñan. Fácil es ordenar, pero hacerlo es difícil. Entonces ellos lo que necesitan es más apoyo de los padres, ¿no? Entonces en ese sentido yo estoy tratando de apoyar porque también el trabajo no me abastezco, profesor, pero sí me considero un padre democrático. Muy bien, muy bien. Interesante intervención. ¿Alguien más por el audio? A ver, profesor, permítame participar. Buenas noches, señor. ¿Qué tal? Dígame, le escucho. Ya, vuelvo a participar. Yo podría decirle así con toda sinceridad, tengo ese carácter de persona permisible o padre permisible con el democrático. Es una combinación que tengo y porque acá hay que ser sinceros en nuestra conversación como personas responsables. Eso yo le puedo expresar de que el permisivo y el democrático. En esos dos puntos me puedo ubicar. Muy bien. Muy bien, interesante, ¿no? Su participación. Buenas noches. Efectivamente, buenas noches, le escucho. Disculpe, buenas noches. Soy su papá, Fabricio Mantilla. Mucho Y yo gusto. me identifico democrático y un poco autoritario. ¿Por qué? Me la llevo los dos. A veces a los niños demasiado permisividad o demasiado, ¿qué les digo? Demasiado espacio, también ellos tratan de no cumplir las cosas. Pero si tú lo combinas democracia con autoritarismo, son mínimas, los niños van a funcionar, te van a entender. Y yo de repente mi hijo este año recién está en estatal, los años anteriores estaba en colegio particular, he visto cómo se trata a los niños, aprendí de eso mucho y trato de mezclar los dos, ¿no? Tanto la democracia y lo que es autoritarismo un poco, pero no así excesivamente. Para mí sería muy bueno eso, practicar, entenderlo los chicos también, ¿no? En una etapa tan difícil, ¿no? Y creo que para mí sería muy bueno de plasmarlo tal vez lo que uno hace en su casa y
en el colegio, o sea, llevarse la mano los dos, tanto de la casa y del colegio. A veces hay padres, ¿qué hacemos? De repente lo dejamos en el colegio y en la casa ya nos revisamos. Ya. Eso sería mi participación, profesor. Muy bien, señor, excelente. Muy buena, interesante intervención. A ver, Aló. buenas Aló. noches. ¿Qué tal? Te escucho. Buenas noches, profesor. Soy la mamá de Frito Gonzalo Mateo. Bueno, yo me identifico por la madre negligente, ¿cómo se llama? Negligente, ¿no? Y ya pues porque no, yo a veces trabajo todo el día y soy ausente con él, ¿no? Llego en la noche y la verdad que quisiera que en eso me da un poquito de consejo porque con eso me identifico, con la madre negligente. Muy bien, señora, muy bien, lo he escuchado perfectamente. Sí, Buenas noches. pues, buenas noches. ¿Qué Profesor, tal? buenas noches. Le escucho, le escucho. El papá del Carmen, una vez más, Carmen Chalco. Yo me considero como un padre autoritario. ¿Por qué le digo? Porque a veces mis hijas, dos mis hijas que tengo, a veces uno quiere igual, al otro también, a veces se le entiende, ¿no? Pero a veces cuando ellos quieren hacer lo que les da la gana, también, de esa parte yo le digo, converso con ellos. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y de repente están haciendo bien o están haciendo mal. Yo les tengo que explicar, o ellos me tienen que entender. Sí o sí tienen que entender, ¿no? Cuando ellos yo estoy hablando y ellos están en otra cosa, y los hago entender, ¿no? Porque están así, no debe estar así, tienen que estar por este lado, por este no, ¿no? Entonces, entenderles de qué piensan o qué están pensando ellos también, ¿no? Si piensan mal o si piensan bien. También avisarles, muchas veces también les digo que nosotros como papás a veces hemos sufrido, aquellos tiempos hemos sufrido demasiado con la educación antigua, con la educación actual no es igual, es muy diferente, ¿no? Entonces, todas esas cositas, a veces yo le digo a mis hijas, gracias a Dios, entienden. No solo también hay que gritarles, tampoco no golpearles, tampoco no enojarles, tampoco no, pero tratarles con cariño, entienden. Esa sería de mi parte, mi participación, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, voy a leer el chat, porque también han escrito por ahí. ¿Qué dice acá? Por ejemplo, a ver, dice, hay varias que han participado por el chat. A ver, dice, ya. Por ejemplo, Delia Maraví me dice, ¿no? El democrático, ¿no? Me identifico con el democrático, porque comprendo a mi hijo y veo los problemas que para ayudarlo, dice, ¿no? Antonia Palomino también me dice, yo practico el estilo democrático. Hilda dice, ¿no? Yo practico también el estilo democrático, porque hay que seguir reforzando este estilo y mejorar cada día para tener hijos exitosos. Luz Angélica de Har dice, ¿no? Buenas noches, yo me identifico con el democrático, aunque me cuesta darle del todo su espacio, ¿no? A mi hija. Soy mamá de María Fernanda. Antonia Palomino dice, soy estilo democrático, participamos todos para llegar a un acuerdo. Teresa también democrático. David Osorio me dice también democrático, porque mi familia todos nos comprendemos, solucionamos los problemas ¿no? Y le apoyo a mis hijos. Luisa Chalco también dice, ¿no? Que practique el estilo democrático porque hay que ser comprensibles y ayudarles a sus problemas. Bueno, y también Diana Figueroa dice, soy mamá permisiva ya que paro más tiempo, ¿no? En el trabajo, ¿no? Es una situación que también se ha estado viendo bastante por esta situación de la pandemia, ¿no? Donde tenemos que salir a trabajar prácticamente todo el día y a veces poder educar o poder estar pendientes, ¿no? De sus clases remotas de los hijos es muy complicado. Y eso ha llevado también que a veces los hijos no cumplan con las actividades, ¿no? Es por eso que a pesar de que uno tal vez trabaje, ¿no? Y hay que buscar un espacio, tal vez en la noche, para hablar sobre ello. A ver. Y bueno, ya. Pasamos al siguiente. ¿Ya? Algo muy importante también que he observado en sus comentarios.
Es que a veces el padre a veces comete el error de decir a sus hijos ya adolescentes, niños, ¿no? Están en secundaria, no, mi niño, no, mi niña. Y eso también hay que tenerlo bien en claro. Si están en secundaria, ¿no? Ya en segundo, tercero, cuarto, ya son adolescentes. Y esto es importante que lo asimilen. ¿Para qué? Para que asuman la responsabilidad de sus acciones, ¿ya? Porque cuando uno es niño, todavía, ¿no? Los padres son los responsables de ciertas cosas. Pero ya cuando uno es adolescente, se le tiene que tratar ya como adolescente y hacerles entender, pues, ¿no? Que tienen responsabilidades que asumir. Ojo con eso. A ver, pasamos al siguiente. A ver, vamos a ver. Uno más, ya. Acá voy a proyectar un pequeño video. ¿Ok? Quiero, por favor, que observen y escuchen atentamente. ¿Ya? Es un pequeño video que he buscado para ustedes. A ver. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa, 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊，阿爸？仔，一步一步嚟，你一定得嘅。But it's even harder not to love. Bà, Ma. Bà, Ma, 食飯。仔，食飯。Family is forever. Muy bien, espero que hayan escuchado, hayan observado este pequeño video, ¿no? Tal vez escuchar, no, a veces los padres somos un poco duros, ¿no? Somos un poco duros con los hijos, intolerantes a veces, ¿no? Y muchas veces ello se debe a que ese tipo de formación lo hemos recibido de nuestros padres también, ¿no? Pero a veces, pero en sí, a pesar de que los padres a veces seamos duros,
la mayoría, pues, ¿no? Quiere mucho, mucho a sus hijos, ¿no? Y son capaces y serían capaces de hacer todo lo posible por ellos. Y si ustedes están acá en este momento es para de alguna manera, ¿no? Aplicar algunas cosas, porque nunca es tarde para poder, ¿no? Mejorar como persona, como padres, ¿ya? Más te hablaría mal. Sobre todo si Seguimos. me Les voy a mencionar algunos tips para un estilo de crianza adecuado, ¿ya? Voy a mencionarles este punto. Algunas ideas para cómo se debe de alguna manera educar a los hijos. Primero, expresa tus emociones para que se sientan aceptados y queridos. ¿Ya? Esto es muy importante. Manifestarle tus emociones, tus sentimientos a tus hijos, a tu esposa, es necesario, es valioso. Capaz me digan por ahí, ¿no? Pero ya sabe lo que siento, ¿no? Y ya sabe lo que pienso de ellos. Pero eso no basta. Es importante a veces manifestarlo, decirlo, ¿no? Qué tan importante eres para mí, cuánto te quiero, ¿no? Cuentas con mi apoyo siempre, ¿ya? Esto. Otro, establece normas claras y rutinas consultándoles con ellos, ¿no? Y también dice, ¿no? Sé un modelo para que adquieran la conducta. Es decir, las normas y las rutinas que se establezcan con los hijos. De alguna manera tiene que ser conversado con ellos para llegar a un consenso, ¿no? A un acuerdo. E incluso para que este acuerdo, ¿no? se mantenga, el padre tiene que ser el ejemplo acá. ¿Ya? El padre tiene que ser el ejemplo. Por ejemplo, no sé, imagínense que de algún momento a otro, ya desde ahora, cuando almorcemos los domingos, todos vamos a sentarnos juntos en familia y todos me apagan sus celulares. ¿Ya? Todos. Nada que voy a ver tele, vamos a conversar en familia sobre las cosas que hemos hecho en la semana, por ejemplo. Imagínense que el padre, a pesar de que lo dijo una semana, a la siguiente saca el celular, ya pues, ¿no? Ya no está contribuyendo a esto. Es por eso que es importante ser consecuentes, es decir, con lo que digas, con lo que hagas también, ¿ya? Y para que esto se vuelva, pues, ¿no? Una conducta, ¿no? O un modelo, es importante constantemente repetirlo. Fomenta la motivación y las capacidades de tus hijos. Brinda apoyo para que sus aprendizajes, ¿no? Les permitan alcanzar grandes logros. Es decir, ustedes tienen que estar incentivando constantemente a sus hijos. Decirles que son capaces, que sí, van a llegar a ser grandes profesionales, que van a obtener resultados, ¿no? Correctos. Decirle, tú puedes, eres un excelente hijo, eres inteligente. Esas cosas ayudan bastante. Muestra interés por su mundo y valida sus preocupaciones y necesidades. Ahora los adolescentes tienen intereses muy particulares. ¿Por qué no preguntarles, ¿no? Y decirles, ¿no? Y cuéntame sobre ello, ¿no? Y de esa manera se establezca una comunicación. Y ahí te va a expresar, pues, ¿no? Sus intereses, sus propias preocupaciones, ¿no? De la vida. Crea espacios de diálogo, ¿ya? Si es posible, ¿no? Cuéntales tu día, ¿no? Lo que has hecho en el día, por ejemplo. Es importante el diálogo con los hijos, ¿ya? Si bien es cierto, por ejemplo, que a veces los padres dicen, no, mi hijo me cuenta todo, ¿no? Eso es imposible. El adolescente, por lo general, no va a contar todo a sus padres. No, no. Pero al menos si establecemos un diálogo adecuado, nos pueden contar cosas importantes en las cuales ustedes asuman, ¿no? De alguna manera, ¿no? Su apoyo o corrijan ciertas cosas. O le den una cierta orientación. Pídele su opinión o dejarlos elegir entre varias opciones diferentes, ¿no? Ante las situaciones del día a día. Ante alguna situación familiar, por ejemplo, contar también con su opinión. Los hijos tienen ideas muy interesantes. Y de esa manera también, ¿no? Él se va a sentir reconocido y se va a sentir parte, ¿no? De la familia. Enséñales a resolver conflictos.
Todos tenemos problemas y también ellos. Pero con esto no quiero decir, pues, no de que tú resuelvas su problema, no. Pero sería importante, pues, ¿no? Poder conversar sobre lo que le está pasando y ayudarle a buscar opciones, ¿no? De solución ante tal, ¿no? Ante tal situación. Y por último, explica el propósito de las reglas y escucha su opinión, ¿no? Enfrente a ellos. Es decir, si vas a establecer reglas, ¿no? Lo cual es muy importante, explicarle, ¿no? Que la importancia de establecer reglas en todo lugar es para de alguna manera se desarrolle una convivencia, pues, no saludable entre todos, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, padres de familia de la institución educativa Roxanita Castro, ha sido muy agradable poder comunicarme con ustedes, espero se repita, y también manifestarles algo, pues, no importante. Recuerden que ustedes, pues, no tienen una labor como padres indispensable en la formación de sus hijos, ¿ya? Indispensable. Y ten en cuenta una cosa, que esta etapa que está viviendo tu hijo o tu hija es una etapa que no se va a volver a repetir. Y es por ello que es necesario que ustedes se involucren también con ellos. ¿Ya? La vez pasada leí una pequeña reflexión sobre la diferencia entre lo útil y lo valioso. Y justamente esta reflexión decía, ¿no? Que muchas veces lo útil es más costoso que lo valioso. Y que lo valioso no costaba tanto. Lo útil, por ejemplo, puede ser un celular, porque nos sirve para llamar, es útil para llamadas. Algo útil también puede ser un televisor, ¿no? Nos permite ver nuestros programas. Algo útil puede ser, por ejemplo, una refrigeradora, porque nos permite conservar nuestros alimentos, ¿no? Hasta un lapicero es útil porque nos permite escribir. Pero ¿saben qué cosa es lo valioso? Lo valioso son, por ejemplo, cosas que a veces no tienen precio. Por ejemplo, un abrazo, unas palabras, ¿no? De cariño, de amor hacia los hijos, hacia la pareja. Son cosas valiosísimas. El compartir momentos con la familia son cosas valiosísimas. ¿Ya? Y eso no cuesta nada. Nuevamente les manifiesto mi alegría por estar con ustedes. He escuchado padres muy reflexivos, con ideas muy interesantes, y los felicito bastante. ¿Ya? Espero que pronto nos volvamos a encontrar y podamos compartir nuevas cosas. Por favor, le voy a pedir a todos, un ratito, ¿dónde está esto? Les voy a permitir a todos que enciendan su cámara, por favor, ¿ya? Enciendan su cámara para solamente hacer un saludo de despedida, ¿ya? Esto nos va a servir bastante y nos podamos ir de manera... A ver, los observo. Yo sé que algunos me dicen, profesor, no, psicólogo, no estoy en nada, no estoy... Y eso muchas veces ocurre, ¿no? Pero no se preocupen, no se preocupen, no para subir esto a la red, ¿no? Bueno, a ver. Licenciado César, buenas noches. Licenciado César, buenas noches. Buenas noches, padres de familia, docentes. Quien le habla es la directora de la institución educativa Roxanita Castro. Quiero agradecerle, licenciado, el apoyo que nos está brindando el día de hoy. También agradecer a los padres presentes por darse su tiempo, a la Universidad César Vallejo también, porque es un buen aliado para la institución. Gracias, porque a nosotros los padres, no solo soy directora, sino también soy madre, me ha ayudado bastante a reflexionar.
Gracias por el compromiso, por ese entusiasmo con el que usted a nosotros nos orienta. Gracias, padres, por participar. Y bueno, aquí estamos con la cámara encendida para continuar lo que sigue, ¿no? Es la captura. ¿Qué nos va a hacer usted realizar, licenciado? Pero haciendo un saludo con el dedo pulgar, ¿está bien? Y a la cuenta de 3, por favor. Sí. A ver, todos así con el dedo pulgar, vamos, con el dedo pulgar, vamos, vamos. 1. A ver, todos ahí, todos ahí, todos ahí, todos ahí, todos ahí. Muy bien, gracias. Ya les tomé la fotito. Igualmente me despido esta vez y espero que en algún momento nos volvamos a encontrar, ¿ya? Chao a todos y... Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Una palabrita, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, muchas gracias por su palabra, gracias. Buenas noches, profesor, gracias. Profesor. Gracias, profesor. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por la... Gracias, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor, gracias. Gracias, profesor, buenas noches, hasta mañana. Gracias, profesor. Por sus palabras, que estábamos muy... Gracias, profesor, buenas noches. Pon atención. Bueno, vete con nosotros a jugar. Yo no sé, pues, ven. Oye, mira. ¿Qué es el número que tiene el caso? ¿Cómo que la bruja? Es